Los triglicéridos obtenidos de la dieta son primeramente hidrolizados en el intestino a ácidos grasos libres y monogliccerol. Luego que son captados por el enterocito se vuelven a sintetizar para formar triglicéridos que son captados por kilomicrones, los cuales son las lipoproteínas de menor densidad y mayor tamaño. A los kilomicrones se le une la ApoB48, la cual se encuentra en el enterocito, y la ApoE y ApoC2 son cedidas por la HDL. La apolipoproteína C2 activa la lipoproteína lipasa, la cual hidroliza los triglicéridos de los kilomicrones. Estos ácidos grasos resultantes de esta hidrólisis pueden ser captados por las células y ser oxidados, o si no bien ser captados por los adipocitos y ser metabolizados a triglicéridos para ser almacenados. Los kilomicrones residuales son captados por el hígado mediante receptores específicos. En el hígado los endosomas captan kilomicrones residuales y LDL. Se les une lisosomas y forman endolisisomas para formar a su vez VLDL y HDL. La HDL sale a la circulación con la ApoE, ApoC2 y ApoA1. Esta última activa la LCAT, la cual tiene como función esterificar los esteroles de colesterol para ser transportados al hígado. Entre las funciones de la HDL se encuentra la de eliminar el exceso de colesterol en células y transportar el colesterol al hígado para ser eliminado por los ácidos biliares y heces, actuar de reserva para la ApoE y ApoC2, regular el intercambio de esteroles de colesterol entre la VLL y LDL. Los ácidos grasos de los triglicéridos son formados a partir de azúcares, principalmente la glucosa cuando es oxidada a acetilcoenzima A. La fructosa que se ingiere es transportada al hígado hasta metabolizarse a dihidroxicetona fosfato y triglicérido 3-fosfato. Estas triglicéridos fosfato podrán entrar a la vía glicolítica hasta formar piruvato y oxidarse posteriormente a acetilcoenzima A, el cual proporciona carbonos para la síntesis de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol que son transportados por la VLDL. La fructosa ingerida en exceso puede disminuir la expresión hepática del receptor PPRA alfa y los niveles de ARN mensajero de este. Este receptor ayuda a la expresión de genes relacionados con la oxidación de ácidos grasos y el metabolismo de las lipoproteínas. La VLDL sintetizada en el hígado sale a la circulación obteniendo ApoB100 del hígado y ApoE, ApoC2 de las HDL. Mediante la síntesis de la VLDL se adquiere esteroles de colesterol, pero la HDL de igual manera le transfiere esteroles de colesterol por la proteína transferidora de esteroles de colesterol. La lipasa lipoproteica activada por la ApoC2 convierte a la VLDL en IDL y a su vez en LDL. La ApoE de las LDL son captadas por los receptores en el hígado y desmanteladas. Para mantener su función contráctil, requiere un suministro continuo y abundante de energía, que deriva principalmente del catabolismo de ácidos grasos y en menor medida de glucosa y lactato. A diferencia del músculo esquelético, presenta permanentemente un metabolismo anaeróbico. El piruvato generado en la glucólisis es convertido a lactato, transportado a la mitocondria, donde es descarboxilado o convertido en acetil-CoA. Los ácidos grasos son transportados al músculo cardíaco por la sangre, donde se encuentran como ácidos grasos libres o triacilgliceroles formando parte de los kilomicrones o lipoproteínas de muy baja densidad. Los ácidos grasos son transportados al citoplasma y activados a sus respectivos acil graso CoA por la acil graso CoA sintetasa. El acil graso CoA es convertido a acil graso carnitina por la CPT1 y es traslocada por la acil translocasa. Y entonces la acil graso carnitina se convierte en acil graso CoA por la CPT2, y esto es debido a la impermeabilidad de la membrana interna de la mitocondria a derivados de acil CoA. Los acil graso CoA intramitocondriales son degradados por beta-oxidación. Los acetil CoA provenientes de la glucólisis o la beta-oxidación entran al ciclo de Krebs, y los cofactores reducidos NADH2 y FADH2 generados en este ciclo sirven de sustrato a la cadena de transporte de electrones, proceso dependiente de oxígeno y responsable de síntesis de ATP. En el músculo cardíaco, el aumento de acetil-CoA es seguido por la formación de malonil-CoA, metabolito que inhibe el ingreso de los ácidos grasos a las mitocondrias, inhibiendo a la CPT1. Pero la salida de acetil-CoA al parecer no ocurre a través del citrato, sino de la translocación de acetilcarnitina a través de la membrana mitocondrial interna hacia el citosol, por efecto de la acetilcarnitina translocasa. El corazón también utiliza cuerpos cetónicos creados por el hígado debido al aumento de acetil-CoA en él. Los cardiomiocitos capturan los cuerpos cetónicos, acetoacetato y beta-hidroxibutirato por medio de la circulación y los transforman nuevamente en acetil-CoA para dirigirse al ciclo de Krebs y posteriormente formar ATP. El colesterol es una molécula indispensable para la vida, desempeña funciones estructurales y metabólicas que son vitales para el ser humano. El colesterol proviene de la dieta o es sintetizado por nuestras células. Es precursor de otras biomoléculas fisiológicamente importantes tales como las hormonas tiroideas, ácidos biliares y la vitamina D. La acumulación excesiva de colesterol en nuestros tejidos y altas concentraciones en sangre pueden tener consecuencias patológicas. El efecto acompaña en la inhibición de la enzima 3-hidroxil-3-metilglutarilcoenzima A y la absorción de colesterol a nivel intestinal. Respectivamente, maximizan el descenso del LDL relacionado con una reducción de las complicaciones cardiovasculares como la hipertensión, la arteriosclerosis y muerte por complicaciones coronarias. El hábito de fumar se asocia a niveles más elevados de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol total.
colesterol LDL y VLDL con reducción de colesterol HDL, constituyendo un perfil lipídico más heterogénico. Además, la nicotina, al aumentar la actividad del sistema simpático, favorece la oxidación de las moléculas de LDL, que son un elemento fundamental para el desarrollo de las placas de arteriosclerosis. Algunos factores de riesgo como la diabetes y el hábito de fumar reducen la cantidad de HDL y disminuyen aún más la eliminación de las LDL. Todos estos hechos originan un aumento en el periodo en que permanecen las lipoproteínas dentro del espacio subendotelial, donde se somete a una oxidación leve principalmente por las células endoteliales, lo que produce moléculas de LDL mínimamente modificadas. Una vez en el espacio subendotelial, los monocitos se transforman en macrófagos, los cuales oxidan a los LDL y producen las LDL oxidadas. Este proceso se ve favorecido por la angiotensina 2 y por la glucosidación previa de las LDL. Los macrófagos captarán estas LDL oxidadas, proceso mediado por el factor estimulante de colonias de macrófagos y estimulado por la angiotensina 2. Además, debido a que no existe ningún mecanismo de saturación, los macrófagos seguirán captando lípidos y se someterán a una sobrecarga que producirá una degeneración en ellos, hasta convertirse en las denominadas células espumosas, que finalmente morirán y liberarán los lípidos que formarán el núcleo lipídico junto con sustancias tóxicas como enzimas, radicales libres y aniones. Los productos tóxicos lesionan el endotelio, que en algunas zonas pueden ser incluso destruidos y desaparecer. Los macrófagos y algunas plaquetas activadas segregan factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que estimulan la proliferación y migración de las células musculares lisas de la túnica media. Las células del músculo liso también segregan factores de crecimiento y además cubren el núcleo ateromatoso y producen proteínas de matriz que formarán la cubierta fibrosa. Una vez formadas, las placas arterioscleróticas pueden crecer lentamente si se mantiene el proceso aterogénico o complicarse de forma repentina. Al disminuir el flujo sanguíneo a través de una arteria coronaria, disminuye el aporte de nutrientes y de oxígeno a la zona del tejido irrigada por esa arteria, y la dinámica metabólica de la región afectada cambia de manera muy significativa. En poco tiempo, la ausencia o la baja concentración de oxígeno limita severamente el catabolismo de ácidos grasos. Al no existir oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de los cofactores NADH y FADH2, lo cual determina que estas especies químicas se acumulen en su forma reducida. La beta-oxidación y el ciclo de Krebs son procesos que requieren de las formas oxidadas de dichos cofactores, y esto se traduce en la imposibilidad de formar las cantidades de ATP que normalmente se producen en los cardiomiocitos. La glucólisis es la única vía que puede continuar operando sin oxígeno. El NADH formado en el citosol puede volver a oxidarse sin involucrar a la cadena respiratoria por efecto de la lactato deshidrogenasa, formando lactato, permitiendo la regulación de NAD oxidado, impidiendo su acumulación en forma reducida y que la vía glucolítica siga ocurriendo. A pesar de no captar glucosa, el glucógeno de los cardiomiocitos se cataboliza a glucosa 1-fosfato y se isomeriza a glucosa 6-fosfato, a partir de la cual se lleva a cabo la glucólisis. El lactato producido libera hidrogeniones al medio, que acidifica la zona infartada, y es posible que la glucólisis se inhiba antes de catabolizar toda la glucosa disponible, pues la fosfofructosinasa 1, que es la enzima reguladora de la vía, es sensible a la disminución del pH. Uno de los primeros desequilibrios iónicos que se insaturan durante la isquemia es el aumento sostenido de la concentración intracelular de sodio debido al fallo de la bomba sodio-potasio del sarcolema, que no puede operar en ausencia de energía, y la acidificación progresiva del citosol por la puesta en marcha de la glucólisis anaeróbica. La célula trata de corregir la sobrecarga de sodio a través del intercambiador de membrana sodio-calcio, que en su modo reverso no requiere energía para funcionar y que excluye el sodio intracelular a costa de introducir calcio al interior de la célula, y de esta forma se inicia un proceso de pérdida progresiva del control de calcio. Uno de los cationes que en condiciones fisiológicas se encuentra estrictamente regulado en el medio intracelular. Ante esto se acumula una gran cantidad de calcio en el interior, comprometiendo seriamente la propia supervivencia de la célula. El calcio intracelular participa en mecanismos de apoptosis y es reconocido como un efector central de la necrosis. Los marcadores biológicos son cambios bioquímicos, fisiológicos o morfológicos medibles. Los del daño al miocardio han desempeñado un papel fundamental en el diagnóstico y pronóstico del riesgo de los pacientes con síndrome coronario agudo. Uno de los más característicos es la molécula mioglobina, que por ser pequeña se libera al flujo sanguíneo con rapidez desde el momento de la lesión miocardíaca y es detectada 1 hora después del inicio de los síntomas. Han demostrado que la troponina T y la I son buenas predictoras de acontecimientos adversos a corto y a largo plazo, y poseen una elevada sensibilidad y especificidad para la detección de daño miocardíaco. La troponina T se le ha proporcionado una sensibilidad del 100% cuando se determina entre las 4 y 6 horas de establecido el infarto al miocardio, mientras que la troponina I a las 6 horas de ocurrido este infarto. Esto quiere decir que la troponina T es más rápida de detectar.
Otro biomarcador específico es la isoenzima de la creatinsinasa, la CKMB, que se encuentra más abundante en el músculo cardíaco. Se eleva cuando existe proceso necrótico de miocardio y es la prueba que con frecuencia se utiliza para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Sus niveles plasmáticos se incrementan entre las 6 y las 10 horas después de establecido el infarto, proporcionando una sensibilidad cercana al 90%. La LDH aumenta entre las 24 y 48 horas luego de un infarto, con un pico a los 3 o 6 días, mientras que la SAD alcanza un pico a las 18 o 26 horas. Sin embargo, no son muy útiles debido a que en el caso de la LDH existen varias isoformas, y en el caso de la SAD se encuentran varios órganos, por lo que no es fácil dilucidar cuál es el órgano afectado. En el caso de otro biomarcador, que es la LAT, se eleva ligeramente en el infarto miocardio, pero intensamente si existe estasis hepática causada por la insuficiencia cardíaca, por lo que es sensible y no específica del músculo cardíaco, sino del hígado.